Ahí hasta que se sumen los que faltan, simplemente contarles que desde el Piroño y desde el CEFIT nos hemos reunido y hemos trabajado juntos en este proyecto, una diplomatura completamente a distancia de Pastoral de Juventudes. Varios de los que están aquí son estudiantes y les vamos a estar compartiendo por el chat y hacia el final también de este conversatorio por mail, lo que es nuestra guía para que vean bien un poquito cómo es nuestro cursado. Simplemente contarles que son 5 niveles de 2 meses de duración cada nivel, se cursa completamente a distancia, se forma una comunidad de cursado. Ariel Fresia está en la dirección general del contenido y desde el CEFIT y el Piroño vamos acompañando desde lo que es la tutoría y la asistencia, digamos, pedagógica. Básicamente trabajamos la aproximación a las realidades juveniles en el nivel 1, el encuentro con Jesús, comunidad cristiana y mística juvenil en el nivel 2. En el nivel 3, opciones de la pastoral de juventud latinoamericana y argentina. Un nivel 4, llegamos a las opciones metodológicas y procesos pastorales. Y en un nivel 5, la pastoral de juventud, desafíos y perspectivas que vamos diseñando juntos. Como ves, son un montón de autores, son 20 unidades, cada una de ellas con un autor especialista. En este caso, Verónica nos viene, el conversatorio de hoy está animado en una de las unidades que ella también ha redactado, producido y animado. Así que bueno, a aquellos interesados les estamos contando que el 7 de agosto vamos a comenzar con el nivel 1, una nueva edición de la Pastoral de Juventudes. Los otros que están cursando van a continuar con los niveles 4 y 5 de este año en la camada que arrancó en febrero, pero si quieres sumarte de nuevo, en esta época, en agosto, vamos a estar comenzando. Así que ahí a todos los interesados que ya están inscritos para este conversatorio les va a ir llegando también información por el mail. Ha sido un espacio muy soñado y bueno, lo venimos construyendo entre todos los que cursan y los que animan. Así que estamos muy contentos de haber sistematizado una formación para quienes nos apasionamos de acompañar también a las jóvenes. No robo más tiempo para que hoy escuchemos a quién va a ser nuestra protagonista también de la noche. Así que bueno, ahí Steffi la va a presentar. No sé si Ariel, y comenzamos entonces a disfrutar de nuestro espacio conversatorio. Ariel, creo que él va a ser el presentador. Ariel, creo que tenés el Ahí es, micrófono. sí, Exacto. sí, ahí estoy, ahí estoy. Bueno, qué compromiso. Eh, Verónica es una de las especialistas más importantes en la Argentina sobre el estudio de religión, religiosidad, sociología de la religión en la Argentina. Junto con su equipo de investigación elaboran los informes sobre creencias en la Argentina, anima una revista. Ella es doctora en sociología. Para nosotros es, la verdad, que un placer y un orgullo contar con Verónica en esta diplomatura, porque la verdad que realza la calidad de la formación que queremos, que estamos proponiendo y por supuesto que va a abrir nuevas perspectivas también, no solamente para la reflexión sobre pastoral juvenil, sino para la intervención pastoral, intervención entre comillas, pastoral, la acción pastoral en los grupos, movimientos y comunidades juveniles. Eh, Sobre todo, Verónica estudia la sociabilidad religiosa y las formas de identificación religiosa, tanto nacionales como étnicas. Es investigadora del CONICET en el CEIL, que es el programa de Sociedad, Cultura y Religión, y también es profesora del seminario Sociedad y Religión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Si vos, Verónica, quieres decir algo más de tu presentación, alguna cuestión personal que quieras agregar, lo podés hacer. Ahora ya te dejamos a vos para que compartas con nosotros tu reflexión.
Bueno, muchas gracias, Ariel. Muchísimas gracias por la invitación, Leandro, por todas las gestiones, Estefanía, Bruno, por estar ahí aguantando el Zoom. Es un placer para mí estar con ustedes, con un desafío, porque la verdad que cuando nosotros nos proponemos trabajar con una población específica como es la juventud, aparecen muchas preguntas que tienen que ver con, bueno, nosotros en general en nuestro programa de investigación nos dedicamos a trabajar con las religiosidades. Entonces, investigamos, vamos al campo, preguntamos, hablamos, y también con las creencias en sentido amplio. Ahora, cuando se trata de algún tipo de población específica, entonces eso nos desafía. Y entonces, bueno, nada, recogí el guante aquí que me propuso Ariel y vamos a pensar un poco entonces en este cruce en el día de hoy, en el cruce entre juventudes y religiones, que yo les voy a proponer en realidad que lo pensemos en sentido amplio. Es decir, no pensemos solamente en la religión institucional, sino que tratemos de reflexionar acerca de las creencias, porque si hay algo que caracteriza a las sociedades contemporáneas es la gran y la fuerte autonomía con respecto a las formas de creer y de practicar tanto las religiones como otros espacios sociales en los que también funcionan las creencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa hay más difícil de creer? Por ejemplo, que existe una mano invisible que arregla nuestras vidas a partir de intervenciones que no sabemos cómo se hacen ni cómo funcionan. Bueno, esa es la creencia en la mano invisible del mercado que hoy sostiene, por ejemplo, la coalición que nos gobierna. Si eso no es creencia, si eso no es un profundo convencimiento, entonces, ¿qué lo es? Por eso, atrás de la política, atrás de la religión, atrás de compromisos, pero también atrás de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la proyección hacia el futuro, hay creencias. Esas creencias se van construyendo colectivamente y es lo que finalmente terminan configurando modos de actuar, modos de relacionarnos con los demás y con las religiones y con las juventudes. Me gustaría abrir un poco el piso, como dicen los periodistas, y decirles a ustedes que me cuenten básicamente para ustedes qué es religión y qué es juventud. Y les voy a pedir que asocien palabras a esto, palabras a juventud y palabras a religión. Y a partir de eso vamos a seguir conversando. Así que abran el micrófono y hagamos una tormenta de palabras. Bueno, para mí no hay una juventud, sino que hay varias juventudes, dependiendo del contexto. O sea, hay tantas juventudes como culturas, como épocas. O sea, no es lo mismo la juventud en la época de mis papás que en mi época o en la época de mis sobrinos. Tendrán otra adolescencia diferente a la que tuve yo. Y religión también eh, hay muchas, pero nosotros elegimos una. Hay una que nos interpela. Muy bien, sí, María de los Milagros, efectivamente arrancaste fuerte, porque arrancaste por este convencimiento de que, bueno, no, no hablar en singular, sino hablar en plural, que es una de las cosas y uno de los hilos que vamos a usar para trabajar hoy y para pensar en estas sociedades plurales en las que vivimos, en donde efectivamente no hay una sola forma de pensarse como joven, ni tampoco hay una sola forma de pensarse
como persona creyente, nos podemos identificar con distintas tradiciones religiosas, pero tampoco hay una sola forma de identificarnos como católicos y católicas. Entonces ahí tenemos efectivamente una pluralidad muy amplia en la que podemos ir cruzando algunos, algunos identificadores que desde la sociología nosotros sabemos que cortan, que distinguen. Por ejemplo, no es lo mismo lo que piensan las personas de diferentes edades, probablemente no sea lo mismo lo que piensan varones y mujeres, probablemente no sea lo mismo lo que piensan personas que tienen distintos niveles educativos o distintos niveles sociales. Esos son los que desde las ciencias sociales llamamos como los identificadores sociodemográficos, pero tampoco es lo mismo cómo vamos construyendo al interior de la sociedad nuestros mundos, mundos de creencias, mundos de gustos culturales, mundos de determinados consumos, y eso también va generando espacios de diversidad a los que constantemente nos vemos confrontados, tanto como ciudadanos, pero también muy especialmente como formadores de jóvenes. Entonces es interesante partir de esta constatación, de esta idea de la pluralidad. Seguimos abriendo. Palabras para juventud, palabras para religión. Ya partimos entonces de lo plural. Bueno, una palabra para Hola, Adrián. juventud, esperanza. Hola, ¿cómo estás? Esperanza. Y para religión, fe. Bien, muy bien. Mirar al futuro con ojos de ilusión. Muy bien, me gusta, me gusta. Romina, También comparto, sí, también comparto lo que decía la compañera, ¿no? De las juventudes, ¿no? Como un campo etario heterogéneo, cruzado por, bueno, uno diría la clase social, los territorios, los contextos, eh, los orígenes, ¿no? Los orígenes étnicos. Pero lo que quería aportar era el concepto de religión, ¿no? Como esta cuestión que entiendo que tiene que ver con religarnos fraternalmente frente a un Padre eterno, ¿no? Un Padre que está bueno, un Padre creador, que en este momento me parece que sirve mucho para pensar cómo nos volvemos a nuclear, ¿no? Eh, Pienso como que lo religioso tiene que ver con esto, con una cuestión fraterna y una ley para regular los vínculos. es interesante esta idea de, bueno, que por un lado tenemos diversidad, pero por otro lado también hay como una búsqueda de un colectivo, ¿no? Que es lo que intentamos hacer desde los espacios, los espacios religiosos, espacios de encuentro, ahí dice Claudia. Y efectivamente, siempre que pensamos en la religión, desde la sociología partimos de dos lugares que a mí me interesa destacarlos como para que empecemos a pensarlos. Ustedes sigan igual, si se les ocurren otras palabras, las ponen ahí en el chat que yo las estoy mirando. Y en general, una de las formas tradicionales en que la sociología ha pensado la religión es también una de las formas tradicionales de pensar de la sociología, que es pensar esta relación entre el individuo y la sociedad. Entonces nosotros tenemos definiciones de la religión que parten de la religión como primariamente individuo, anclada en el individuo, en su fe, como apareció por ahí la idea de la religión. Y entonces tenemos así
teóricos que han definido a la religión desde el individuo. Por ejemplo, William James, que les cito, decía: para nosotros la religión deberá significar los sentimientos, actos y experiencias de hombres individuales en soledad, siempre y cuando se perciban a sí mismos ubicados en relación con aquello a lo que consideren divino. Es decir, fíjense cómo tenemos una primera definición de religión que la ancla en el individuo y su fe, en el individuo y su relación con lo divino. Pero también es interesante que han habido otras definiciones a lo largo de la historia de las ciencias sociales que, al revés, anclan a lo religioso como su capacidad de producción de colectivo. Entonces, voy a citar otra definición, perdón, de Casanova, que sostiene que la religión no es una relación arbitraria entre un hombre individual y el poder sobrenatural, sino que es una relación de todos los miembros de una comunidad con el poder que tiene en su centro al Dios de la comunidad. Aquí lo que hace Casanova es retomar una definición clásica de la religión que tiene que ver con precisamente aquello que une, aquello que religa, aquello que hace comunidad, lo que constituye la comunidad. Entonces, en esta tensión, la sociología nos habla de la definición de religión entre las creencias, la fe individuales y la capacidad de lo religioso de producir colectivo, o dicho de otra manera, como ustedes también lo fueron diciendo por ahí, de la capacidad de lo religioso para producir lazo social. De hecho, en la historia de la sociología, y aquí tenemos a uno de nuestros grandes teóricos que se llama Emile Durkheim, para Durkheim la religión es aquel elemento que produce el lazo social más fuerte. Lo que pasa, dice Durkheim, es que a lo largo de la evolución de la humanidad se fue alejando de este momento de efervescencia y de creación religiosa, y por lo tanto hay una suerte de empobrecimiento de ese lazo social y también empobrecimiento de ese colectivo. Esta es la interpretación de Durkheim, que no siempre la retomamos, porque incluso después el mismo Durkheim dice que hay momentos en donde vuelve el lazo social a encantar a la comunidad y a crear esa unión, y que esas son las épocas de gran efervescencia, como por ejemplo las épocas de efervescencia revolucionaria. Me interesa pensar más allá de esta definición sociológica de la religión, qué es lo que pasa con la religión en la actualidad. Porque si nosotros nos vamos a leer gran parte de las teorías acerca de la modernidad, una de las cosas que sostienen es que la modernidad va a estar básicamente atravesada por la secularización. Y esa secularización lo que significa es que la sociedad se va a ir progresivamente deshaciendo de las marcas de lo religioso, que va a quedar anclado en el individuo. Como ven, entonces, no solamente tenemos una definición sociológica que tensiona el colectivo con el individuo, sino que además tenemos una explicación histórica que nos va a ir contando y nos va a ir diciendo: miren, a lo largo del proceso de avance de la modernidad, y a la modernidad la sitúan más o menos, digo, como arranca alrededor del siglo XVI hacia adelante, se va produciendo un progresivo corrimiento de la religión y de la iglesia del espacio público. Aquí hay un texto muy interesante de un autor latinoamericano que se llama Pierucci, que dice: fíjense ustedes cómo, por ejemplo, en el siglo XV estaba presente la religión en las artes, en las producciones literarias, en las producciones pictóricas, en las producciones musicales, la centralidad que ubicaba, que le daba la religión, el arte a las producciones religiosas, y hoy por hoy
esto está completamente corrido. Entonces, eso nos está hablando de una sociedad en la cual la religión tiene otros lugares. Ahora, lo que nos interesa pensar es, bueno, de qué manera podemos hablar de las religiones hoy y de cómo estas religiones intervienen en la modernidad, cómo en nuestra época contemporánea plantean interrogantes, plantean preguntas, porque de hecho no estamos hablando de religiones como de resabios del pasado, sino como producciones que son producciones de nuestra época contemporánea, de la época moderna y contemporánea, y que son producciones religiosas. Ahora, en general, ¿con qué nos encontramos en estas producciones? Bueno, en estas producciones religiosas nos vamos encontrando tal vez con un alejamiento cada vez más grande de las directivas institucionales. ¿Qué queremos decir con esto? Que las personas creen, porque no necesariamente dejan de creer, pero sin embargo no adscriben, no pertenecen, o en todo caso relatan esa pertenencia y construyen esa pertenencia de maneras originales. Hay una forma de plantear esta tensión que lo plantea una autora inglesa que se llama Grace Davy, que dice es creer sin pertenecer. Y hay muchos juegos de palabras con respecto a esto, ¿no? Creer sin pertenecer, estar los católicos a su manera, nos dice Christian Parker, un autor chileno. Es decir, son las formas en las sociedades contemporáneas y sobre todo en las latinoamericanas. La religión sigue estando, pero sin embargo está de maneras diferentes. ¿Y cómo nosotros podemos pensar dentro de estas definiciones de la juventud? ¿Cómo podemos pensar, perdón, dentro de estas definiciones de la religión, qué pasa con la juventud? Porque pensar la juventud supone enfrentarnos a un sector social que requiere miradas particulares para entenderlo. Y a partir de las épocas diferentes y a partir de lo que, evidentemente en su propia experiencia esto también aparece, em, la juventud ha sido definida de diferentes maneras. Em, Hay quien ha definido socialmente a la juventud como el espacio de la belleza, la pureza, como ustedes dijeron, el futuro, la esperanza, el entusiasmo, la fuerza, pero también tenemos que pensar que la juventud siempre ha sido percibida como un espacio de peligro para los dirigentes de las sociedades, un espacio de peligro en tanto en tanto que la juventud encarna un posible cambio y un posible cambio supone un cuestionamiento del statu quo. Entonces, los jóvenes, a su vez, son sujetos, son seres que necesitan ser controlados, a los que tenemos que educar, a los que tenemos que transmitir nuestra forma de ser sociedad. Entonces, esta idea, esta suerte de espejo raro en donde por un lado la juventud es la esperanza, es el futuro y son los espacios que tenemos que escuchar, respetar y cuidar. Y por otro lado, también son el peligro, también son los grupos que vienen a cuestionar una cierta hegemonía. Entonces, en esta tensión es donde se producen las definiciones sociales de juventud. Si ustedes miran los medios de comunicación, van a encontrar muy rápidamente todas estas formas de comprender a los jóvenes, a partir de las ideas, digo, de las formas en que los medios de comunicación, por ejemplo, muestran
a los jóvenes de la esquina que están tomando y que están fumando y que se drogan, o en la forma en que se muestran a los jóvenes como el sujeto que estudia, que trabaja, el sujeto auténtico de la política, por ejemplo. Por otro lado, los espacios de la juventud siempre funcionan como un espacio social al que diferentes grupos organizados, religiosos, políticos, sociales, intentan conquistar, intentan seducir. ¿Por qué? Porque el hecho, el poder perdurar para los grupos sociales, el poder perdurar en un determinado proyecto, por ejemplo, en un determinado proyecto pastoral, en un determinado proyecto político, supone que podamos renovarnos y que podamos transmitir a las juventudes nuestra propia manera de ver el mundo y de trabajar en ese mundo. Entonces la transmisión aparece como algo, como una apuesta fundamental para distintos grupos sociales. Y esta transmisión se hace en la juventud. Es por eso, por lo que vamos a ver, que a los grupos religiosos la juventud le importa mucho, se vuelven centrales. Ustedes miren en cada una de sus instituciones todas las apuestas institucionales que existen con respecto a la posibilidad de que los jóvenes se queden, los jóvenes se queden con nosotros o en conquistar nuevos espacios y nuevos grupos juveniles. Esto tiene que ver con esta, con esta suerte de ambigüedad, con esta suerte de tensión a partir de la cual en general la sociedad adulta ve y mira a los jóvenes. Quisiera volver un poco a la idea la idea de secularización, porque, y acá voy a ligar un poco con la pregunta que hace Cristian sobre cómo funciona la religión en tanto cohesión social tal tal como la concibe Durkheim, porque de hecho a partir de los procesos de secularización, que secularización en realidad es una palabra que es una palabra un poco complicada, y es complicada porque en realidad habla de una suerte de modelo ideal en donde la religión en algún momento iría desapareciendo, que no es lo que nosotros vemos en América Latina y que tampoco es lo que pasa en otras latitudes, pero vieron cómo son los modelos explicativos. Muchas veces los modelos explicativos teóricos se proponen y después, bueno, no cierran tan bien con la realidad. Pero es interesante pensar que en América Latina lo que nosotros vemos son composiciones sociales complejas, en donde las creencias son múltiples y en donde se superponen cosmovisiones que hacen que efectivamente las creencias persistan y que las prácticas también persistan, solo que estas prácticas religiosas o de creencias no necesariamente están encuadradas en en lo que las instituciones pretenden en lo que las instituciones pretenden de sus feligresías. Eso yo recuerdo mucho hace algunos años cuando nosotros hicimos la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, em, que fuimos a hablar presentamos la encuesta en la diócesis de Quilmes y el entonces obispo Stockler nos dijo, ustedes acá están diciendo que hay un 20% de personas que asiste semanalmente a misa. Esto me dice, es imposible. Yo no tengo el 20% de mi población en misa. Si yo tuviera el 20% de mi población, las iglesias, no me alcanzarían las iglesias y no me alcanzarían los sacerdotes. Entonces, es interesante aquí que nosotros volvimos a pensar un poco sobre ese número. ¿Por qué nos daba alto? ¿Por qué el obispo nos decía que no era tan así? Y en realidad lo podemos interpretar en este sentido. En tanto, la religión sigue siendo un horizonte de creencia y de pertenencia, pero las personas van haciendo un poco según van practicando y van creyendo según
sus espacios de autonomía. Es decir, cada una de las personas va decidiendo cómo quiere practicar, dónde quiere practicar. Tal vez no ir a misa como pretenden o como pretenderían las jerarquías de la iglesia, sino pasar por una iglesia y rezar por propia cuenta. Esas son las características de la religiosidad que nosotros vemos hoy en la sociedad contemporánea. Eh, Básicamente estamos pensando en alejamientos de modelos, de prácticas y del encuadramiento institucional. Las personas se van relacionando con la institución, con las directivas de la institución con respecto a la manera de vivir la vida, y a pesar de que las personas siguen creyendo, van también construyendo sus propios mundos de sentido. Vemos aquí entonces que si volvemos a nuestra pregunta sobre la juventud, lo que esta posibilidad de transmitir la religiosidad a las generaciones siguientes, vamos a ver que es algo que también está tensionada. ¿Por qué está tensionada? Precisamente por esta búsqueda de autonomía, porque si hay un sector social que encarna la diferencia y la autonomía, por aquí Gastón decía, cada joven es único y busca ser protagonista, ¿no? Entonces, esa búsqueda de su propia afirmación individual, que es de alguna manera un movimiento que caracteriza al crecimiento y a la entrada en la sociedad de los jóvenes, lo que vamos a ver es que lo que nosotros tenemos es que los jóvenes se van alejando cada vez más de, de los mandatos y sobre todo de los mandatos de las instituciones religiosas para construir su propio camino. Yo voy a tratar ahora de compartir, esperen que encuentro bien. Quería compartir entonces algunos datos con ustedes. Les, les- les quiero mostrar los datos de la segunda encuesta que nosotros hicimos en 2010. Las cosas que nosotros fuimos viendo es que, esperen que voy a detener el video porque me dice que la conexión es inestable. Una de las características que nosotros podemos ver en la población en Argentina es que, bueno, hay un 62,9% que se identifica con el catolicismo. Ustedes ven el color azul. Y tenemos un 18,9%, un número cerca de un 20%, que son los naranjas, que son las personas que se definen sin filiación religiosa, que son agnósticos, ateos o que no tienen ninguna religión. Y tenemos un 15,3% que son los rosas, de las personas de pertenencia evangélica. Y aquí lo tenemos dividido entre evangélicos pentecostales y otros evangélicos. Nosotros empezamos este encuentro diciendo que vivimos en una sociedad que es una sociedad plural y que deberíamos hablar en plural, tanto de las pertenencias religiosas como de las identificaciones. Y esto es así, y tan es así que más allá de este cuadro, que es como si fuera nuestro gran mapa, después nosotros tenemos muchas diferencias según los grupos. Por ejemplo, si nosotros miramos según mujeres y varones, vamos a ver que entre las mujeres hay más católicas que entre los varones. Fíjense que las mujeres el 65,3% son católicas, entre los varones el 60% son católicos, y que entre los varones crece el no identificarse con ninguna religión. Es decir, las mujeres tienen una mayor tendencia a identificarse con alguna religión, tanto católica como evangélica, y entre los varones crecen
la no identificación con ninguna religión. Entonces, eso entonces por un lado. Por otro lado, si nosotros miramos según edad, y aquí me interesaría detenerme un poco más, vemos que tenemos una progresión. Esto sociológicamente nos encanta porque es una escalita muy, muy perfecta, en donde a mayor edad tenemos mayor incidencia del catolicismo y a menor edad tenemos una mayor incidencia tanto de los grupos de las personas sin religión como de las personas de confesión evangélica. Fíjense que si nos centramos ahora entre los jóvenes de 18 a 29 años, vamos a ver que que el número de católicos baja casi 10 puntos porcentuales. Es decir, que los católicos, que en la población general son el 62%, entre los jóvenes son el 52%. Y que los sin filiación religiosa, que en la población general son el 18,9%, entre los jóvenes son el 24,7%, casi un cuarto. Y que los evangélicos, que en la población general son el 15%, entre los jóvenes son el 19,9%, casi el 20%. Entonces, lo que tenemos acá es que, más allá de los grandes números que vimos en la Argentina, hay una característica que es que los jóvenes son menos católicos, son más aquellos que no se identifican con ninguna religión y son más los evangélicos que entre la población general. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Esperen que yo dejé de ver el chat, así que no sé si hicieron alguna pregunta por ahí. Yo sigo cualquier cosa, abren el micrófono y me comentan. Es muy interesante pensar este cuadro, porque lo que nosotros tenemos también es que hay determinadas características, sobre todo en términos de opinión, entre los jóvenes, que van a ir, que vamos a ver que si nosotros nos quedamos en las ideas que tenemos en general sobre que la juventud debería ser como más avanzada o más progresista en determinados temas, nos vamos a encontrar con que no siempre los datos nos dicen lo mismo y que si bien nosotros suponemos que los jóvenes son más abiertos para determinadas temáticas, hay otras temáticas en los que muestran sus opiniones particulares. A ver, esperen que les quiero mostrar algunos cuadritos interesantes. Si nosotros miramos las opiniones de los jóvenes, les traigo algunos datos y los vamos viendo. Por ejemplo, Bien. si nosotros pensamos en términos en opiniones sobre los modelos de familia y de género, vamos a ver que hay diferencias entre los jóvenes católicos, los jóvenes evangélicos y los jóvenes sin filiación religiosa. Por ejemplo, en general, en todo el país, toda la población del país, cuando se les pregunta si una pareja de gays o lesbianas debe poder adoptar niños, están bastante de acuerdo en un 61%. Entre los jóvenes católicos, este número sube al 81%, pero entre los jóvenes evangélicos baja al 31%. O sea, podemos decir que en cuanto a los modelos de familia, los jóvenes católicos son más abiertos en términos de aceptación de otras formas de vivir la sexualidad, mientras que los jóvenes evangélicos lo son menos. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en una afirmación como que la mujer debe pertenecer en su hogar para el cuidado de los hijos, eso hay más o menos un cuarto de la población general que
piensa que es así, pero ese porcentaje disminuye mucho cuando hablamos de los jóvenes católicos, que solamente el 15% de los jóvenes católicos piensan que una mujer debe pertenecer en su hogar. Sin embargo, entre los evangélicos sube de nuevo al 28%. Es decir, ahí lo que tenemos, volviendo a nuestra pregunta sobre la diversidad, aquello con lo que nos encontramos es con que tenemos una gran diversidad de opiniones, pero estas opiniones pueden ser ordenadas de alguna manera a partir de pensar la pertenencia religiosa. Es interesante porque lo que tenemos acá es que cuando nosotros salimos un poco de los números y de los estudios cuantitativos y nos empezamos a pensar en los estudios cualitativos, vamos a ver que en general la transmisión religiosa hacia las generaciones más jóvenes la realizan. Primero se realiza en la familia. Es decir, el primer lugar de transmisión que aparece es la familia. Y aquí tenemos un agente fundamental que es la madre, que es la primera que transmite la religión. Esto, nosotros cuando en nuestra encuesta preguntamos, bueno, ¿quién te transmitió tu religión? Hay una prevalencia importante de las madres, aunque también los padres aparecen, aunque también hay abuelos que aparecen por ahí dando vueltas. Pero las primeras que transmiten la religión son las madres. Ahora, sí, Cristian, preguntamos por las abuelas, pero la incidencia por las madres es mayor. Las personas cuentan primero que son las madres las que transmiten. Pero en segundo lugar aparecen las instituciones educativas. Las instituciones educativas aparecen, no quiero decir no en segundo lugar, sino en un segundo momento. Es decir, primero hay una transmisión familiar y luego aparecen las instituciones educativas. Y es interesante porque muchas veces dentro de las instituciones educativas se produce, sociológicamente esto se llama socialización secundaria, es decir, una resocialización en determinados valores. Y nosotros vemos aquí que eso que se había pensado como tan directo, bueno, la religión la transmiten las madres y después se socializa en la escuela, acá empezamos a ver algunos idas y vueltas interesantes. Por ejemplo, tenemos jóvenes a los que en su familia no se les había transmitido una religión o se les había transmitido una religión no demasiado comprometida, no demasiado regulada, y que a partir de su inserción en determinados grupos de sociabilidad encontrados a partir de la escuela, entonces hay un reenganche, una nueva forma de enganche con los espacios religiosos. Esto es interesante porque vemos como esos espacios de sociabilidad que empiezan a funcionar en las instituciones escolares, funcionan hasta que los jóvenes están insertos en estas instituciones escolares. Y conversábamos antes de empezar con Ariel, en el momento en que los jóvenes dejan las instituciones escolares o porque salen al mundo del trabajo a los 18 años o porque pasan a estar em, o porque van a la universidad o a los estudios terciarios, ahí hay un quiebre con esa formación y sobre todo con esa práctica religiosa. Es decir, ese es el momento en que los jóvenes dejan de ser o de hacer aquello que sus mayores que le transmitieron la religión pretenden que hagan. En el momento en que los jóvenes se egresan entonces de los espacios secundarios, hay algo de la sociabilidad que se diluye, porque también tenemos que ver, ¿no? Hablamos de estos dos espacios fundamentales de sociabilidad y de sociabilización religiosa, que son la familia y la escuela,
En el momento en que los jóvenes van ganando autonomía con respecto a la familia y con respecto a la escuela, lo que vemos es que también hay un alejamiento de por lo menos las prácticas religiosas, es decir, por lo menos de las creencias institucionalizadas. No necesariamente, de nuevo, no necesariamente de las creencias, pero sí con el menor contacto con esos dos espacios de transmisión de valores, actitudes y concepciones del mundo, que son la familia y la escuela, vemos que ese menor contacto también se genera un alejamiento de los espacios religiosos. Es interesante porque si nosotros miramos después el ciclo de la vida, ese alejamiento no es un alejamiento que necesariamente no se revierte. Hay otros momentos en donde las personas vuelven y se vuelven a acercar a las religiones, que es muchas veces los momentos en que tienen hijos. Entonces, en el momento de tener hijos hay como una vuelta a la reproducción del ciclo de la familia. Es decir, si una persona se había alejado de la religión, de las instituciones religiosas, pero tiene hijos, le interesa probablemente que este hijo se bautice. Ahí aparecen nuevamente las abuelas, ¿no, Cristian? Es decir, las madres que dicen, no, pero está bueno que se bautice, que tenga que tenga un acercamiento a la religión. Entonces ahí vemos cómo reaparece el ciclo de la sociabilidad. Pero si nosotros miramos en el largo tiempo, lo que vamos a ver es que este ciclo no siempre o sea, no llega a reproducirse entero. Fíjense este cuadro de barras en donde ustedes lo que tienen aquí es una comparación entre 2008 y 2019, es decir, con 10 años de diferencia. Y también tenemos ahí abajo unos números más antiguos, ¿no? Es interesante ver cómo los católicos en Argentina en el 1947, según el censo, eran el 93%. En 1960, según el censo, eran el 90%. Y cuando nosotros hicimos, después no se volvió a preguntar por religión en el censo, entonces no tenemos más datos. Pero cuando hicimos la encuesta en 2008, las personas que se identificaban como católicas eran el 76,5%. Es decir, ya había habido con respecto a 1960 una baja de 14 puntos porcentuales y esa baja se tuvo que ver con el aumento de las personas sin filiación religiosa, los naranjas, y con el aumento de los evangélicos, que son aquí los que están en rosa en el cuadro. Ahora, si ustedes miran la columna de la derecha, que es la encuesta que se hace 11 años después, en 2019, van a ver que el catolicismo sigue bajando, pero que aumentan las personas sin filiación religiosa y que aumentan las personas evangélicas. Es decir, no hay necesariamente una desreligiosización automática de la sociedad, pero sin embargo hay un crecimiento sostenido de las personas que se piensan por fuera de todo marco religioso. Y sobre todo hay un proceso que nosotros vemos aquí en esta encuesta, vemos en Argentina, pero también se da en en otros espacios de Latinoamérica, sobre todo, bueno, en Brasil es también bastante fuerte, en Uruguay es muy, muy fuerte, en Colombia, en México, que es el crecimiento de las opciones no religiosas para pensarse a sí mismo. Este es un hecho además que es un hecho relativamente nuevo, que recién aparece en las sociedades occidentales, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esta posibilidad de pensarse por fuera de todo marco religioso. Es decir, realmente estamos, según algunos analistas, en una sociedad que puede estar como salida de la religión.
¿no? Una sociedad en donde la religión ya no solo no ocupa el espacio que ocupaba, sino que además tenemos personas que se piensan completamente por fuera de esos números. Está claro que todavía hay una gran mayoría de personas que se siguen considerando religiosas. Sin embargo, esta es una tendencia que es la que tiene mayor aceleración. Por eso es que quienes somos sociólogos la vemos y la destacamos. Em, me, me interesa además cerrar esta presentación con una reflexión sobre la relación de las juventudes con las creencias políticas. Así como nosotros pensamos em, durante mucho tiempo, en los años 70, 80, 90, se pensaba que las juventudes tenían de por sí una tendencia hacia la transformación y hacia el cambio. Y una de las cosas con las que nos encontramos en general en el mundo en los años 2000 y a partir sobre todo de la segunda década del siglo XXI, es que este cambio, esta transformación, sigue siendo encarnado con fuerza por las juventudes, pero sorprendentemente lleva a muchas juventudes a encarnar posiciones de derecha. Esto es algo que les rompe la cabeza a los analistas. De hecho, hay un par de textos interesantes. Hay un libro de Pablo Stefanoni que se llama La rebeldía se volvió de derecha, en donde trabaja precisamente con las juventudes y con cómo este emergente de juventudes que sostienen ideas que aparentemente no serían naturales para las juventudes. Miren todas las comillas que les estoy poniendo porque saben que nosotros que somos sociólogos y sociólogas no nos gusta mucho hablar de las cosas que son naturales porque pensamos que hay siempre una construcción social atrás de estas, atrás de todo proceso político. Em, Nos parece que es interesante pensar este crecimiento actual de opciones conservadoras que muchas veces se instalan entre la religión y la política. Y esto ofrece un contrapunto interesante para pensar las creencias juveniles, porque toda esa transformación de la que nosotros hablábamos de juventud como esperanza, como transformación, como futuro, también la tenemos que cruzar con la idea de la juventud como pluralidad. Y en esta pluralidad que nos ofrecen las juventudes, es interesante, es interesante pensar cómo también esta proyección hacia el futuro puede retomar elementos de sociedades ordenadas y no sociedades necesariamente transformadas en sentido progresista. Finalmente, una nueva vuelta de tuerca para esto. Estábamos hablando de pluralidad, de pensar a las sociedades como sociedades con cambios, como sociedades plurales, y lo que me interesaba es cruzar un poco la variable de la edad con la variable del género, porque es interesante cómo en esta, en, en esta aparición a nivel mundial de las juventudes de derecha e incluso de ultraderecha, hay una marca de género muy importante. Es una separación, podríamos decir, ideológica entre jóvenes, en donde es es bastante más importante el porcentaje de mujeres que son más progresistas, jóvenes mujeres que son más progresistas, y jóvenes varones que son más conservadores. Entonces ahí tenemos, estos son estudios que se han hecho en varios países, pero uno de los países en donde más fuerte aparece esta diferencia es en Corea, pero también aparece en el Reino Unido, también aparecen en Estados Unidos, también aparece en Francia y también aparece en diferentes lugares de Latinoamérica. Entonces, esta idea de no solamente la juventud como compleja y plural,
sino las creencias dentro de la juventud como compleja y plural, pero también un desencuentro que es un desencuentro que yo creo que hacia el futuro nos va a traer algunas reflexiones y algunos dolores de cabeza de desencuentros entre varones y mujeres. Yo estoy segura que ustedes muy probablemente lo estén ya viendo en sus instituciones educativas, porque es algo que viene apareciendo, en donde hay mujeres que tienen como una tendencia más liberal, más feminista, más progresista, y varones que son, que afirman ideas más conservadores, modelos de familia más relacionados con la familia heteropatriarcal. Esto entonces, yo quería cerrar con esto casi mandándoles a ustedes una pregunta, porque me parece que es algo de lo que ustedes seguramente se van a encontrar y van a tener que trabajar allí donde trabajen con juventudes, y me parece que es algo a los que tenemos que estar atentos precisamente para poder rescatar nuestros espacios de sociabilidad como espacios de encuentro y como espacios de Ariel, yo dejaría por acá y abriría a consultas, preguntas, intercambios. En Buenísimo, la, buenísimo. No, te decía en buenísimo, el texto, Verónica. en la clase que di, perdón, no, les decía que en la clase que les mandé hay varios links para que ustedes puedan profundizar en los temas que fui trabajando, y si quieren alguna otra bibliografía, se las mando o la preparo. No sé si hay alguno que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, plantear alguna discusión. No, yo me preguntaba un poco, porque bueno, este estudio que compartiste fue hecho sobre jóvenes me imagino que de diversos rangos etarios, o sea, de diversos momentos de la juventud. Eh, digamos, si hay algún cruce también que dé cuenta de un intercambio con otras generaciones, ¿no? Porque digamos, cómo es el vínculo con las generaciones previas, muchas veces también repercute en las concepciones de mundo que tienen las generaciones más jóvenes. O sea, no es lo mismo aquellos que han estado acostumbrados a dialogar con sus abuelos y sus padres, aquellos que han tenido una experiencia o de abandono o de falta de vínculo con otras generaciones, y eso también está como contemplado. O sea, porque da cuenta también de ciertas decisiones que apuntan más a la desintegración social que a la integración. Sí, es interesante lo que planteas. Lo que pasa es que nosotros lo que vemos en general es que es interesante la discusión entre integración, desintegración social, porque eso, eh, la idea de la fragmentación, tanto social como política, como religiosa, es casi, le diría, una marca de de nuestras sociedades. Em, el otro día hablaba con una colega peruana que me decía, las distintas opciones para presidente no lograron llegar al 15% ninguna. Es decir, esa extrema fragmentación que se muestra en la política también aparece en otros espacios de la sociedad, y muchas veces incentivada por determinados consumos culturales y formas de vida como son las redes sociales, en donde en las redes sociales lo que aparece es una lógica muy polar, muy de amigo-enemigo, en donde ese intercambio y esa transmisión se vuelven cada vez más difíciles. Entonces, en la medida en que se afirmen los espacios virtuales como espacios de sociabilidad, yo en ese sentido me parece importante tomarlos como lugares de sociabilidad, porque son también otros espacios en donde vivimos. Y aquí no quisiera
vieron que siempre se dice, uy, los jóvenes están todo el tiempo metidos en sus teléfonos. Yo la verdad que no quiero separar eso, porque me parece que es una característica de la sociedad y no solamente de la juventud, pero la, 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 la la idea de que no solamente vivimos en nuestras vidas tocándonos con otras personas de carne y hueso, sino que además tenemos nuestras partes de nuestras vidas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y ahí nos comunicamos, interactuamos con otras personas, pero también vamos creando, como también vamos creando en los contactos con personas, digo, con personas de carne y hueso, también vamos creando nuestras máscaras para relacionarnos con otros. Entonces ahí es donde opera la fragmentación que vos decís, sí, sí, el hecho de que en estas redes sociales no hay, aparentemente no hay consecuencia en adoptar posiciones agresivas hacia el otro, por eso se plantean como espacios muy agonísticos, entonces ahí aparece, digo, aparece el problema de dónde crear esos espacios de encuentro. Y sí acuerdo con que son intergeneracionales, pero muchas veces esa transmisión intergeneracional es una transmisión que se encuentra tensionada, se encuentra problematizada. Tenemos una serie de estudios, hay unos estudios bastante interesantes que se hicieron, por ejemplo, en escuelas de La Plata, que después se los puedo pasar, los hizo un colega Guillermo Romero, pero esos después se los puedo pasar. Gastón, ¿vos querías hacer una pregunta? Ahí te veo con la mano levantada. Sí, buenas noches y bueno, gracias al equipo del instituto y bueno, y gracias Verónica también por compartir. Eh, por ahí más que nada un comentario y quizás una pregunta. Eh, Comparto mucho esto de lo de las mujeres en cuanto hay más que varones en cuanto a esto de la práctica religiosa y agrego sobre el compromiso. Por ahí en los espacios que me toca estar como salesiano, veo que hay como mucho más compromiso de las mujeres en cuanto a las actividades y trabajos y demás, pero a su vez en ese mismo compromiso de las mujeres existe como un gran número de mujeres que no practican la religión. Sí hay como mucho compromiso, pero sin profesar la religión. Eh, Eso por un lado, y quizás por otro lado hay como una pregunta. eh, Esto cuando vos nombrabas lo de cuando un joven sale de la institución, quizás que a veces profesa una religión, es porque es que deja como de creer o de seguir profesándola, digamos. No sé si me explico. Mm, sí. eh, eh, s- eh, yo creo que ahí lo que hay es, con respecto al alejamiento, lo que hay es un alejamiento en busca de otros espacios de sociabilidad. Si me preguntás en general, y siguiendo a Pierucci, como las instituciones religiosas están más inscritas en los espacios educativos y menos inscritas en la sociedad en general, entonces una vez que los jóvenes salen de los espacios educativos, hay menos sociabilidad religiosa. Entonces, si es una persona que tiene por transmisión familiar probablemente una gran fe, entonces eso se sostiene, pero si no, no hay en la sociedad algo que recuerde permanentemente la religión. No nos olvidemos además que justamente el espacio de la juventud es uno de los espacios que socialmente más se ha alargado con respecto a épocas anteriores. Es decir, toda nuestra vida se alargó más, pero en otros momentos, cuando terminaba el momento formativo, se pasaba muy rápidamente al momento de constitución de la propia familia.
en donde ahí reaparecían las instituciones religiosas sosteniendo a esa nueva familia. Hoy tenemos muchos años entre uno y otro. Entonces, tenemos toda una época que deben ser entre los 18 años y los 28, 30 años, 32 años, de 10, 15 años, en donde las personas se dedican a formarse, a vivir su vida, y ahí hay menos institucionalidad religiosa. En todo caso, solo existe institucionalidad religiosa para aquellos que la van a buscar explícitamente. Con respecto al tema de que hay más mujeres que varones en las instituciones religiosas, eso es un dato que nos aparece en todos nuestros estudios, en todos. Es decir, no cuando preguntamos a la población en general, pero sí cuando trabajamos con las instituciones religiosas, a cada ceremonia que vamos, a cada misa, encuentro, si tuviéramos que hacer una cifra así como muy rápida y muy bruta, tenemos 30% de varones, 70% de mujeres. Entonces, eso también es una característica, es una característica de la sociabilidad y de la sociabilidad religiosa. Em, me interesaba también comentarles que en realidad los jóvenes sí están interesados en, por ejemplo, la enseñanza religiosa. Y estos son datos que a mí me llamaron bastante la atención, porque en algún momento nosotros preguntábamos por la opinión sobre la enseñanza religiosa en escuelas públicas y las opciones eran que solo debe enseñarse la religión católica, que tiene que haber una materia general sobre religión y que no tiene que haber enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Y entre los jóvenes católicos y evangélicos baja mucho la idea de que no tiene que haber enseñanza religiosa en escuelas públicas. Es decir, los jóvenes católicos y evangélicos están en mayor medida por una materia general de enseñanza de religiones. Y eso me parece interesante. Me parece interesante porque los jóvenes que se identifican con alguna religión, sí les gustaría que hubiera una materia de religión en general. Y acá retomo, Juan Carlos, tu comentario en las escuelas seculares, supongo que las escuelas seculares son las no religiosas, tanto estatales como de gestión privada. Em, yo creo que con respecto a tu pregunta, ¿por qué a las escuelas no les interesa que haya materias de religión? Yo creo que ahí hay que ver una tradición histórica en donde las materias de religión en general no son insertas en el espacio de la cultura general, sino que tienen que ver con la presencia de un determinado culto. Es decir, no hay materia de religión general, hay materia de religión dictada por un cura o un pastor en la memoria histórica. Entonces es percibido casi siempre como la perspectiva de adoctrinamiento. Es interesante porque en Brasil se planteó hace algunos años y salió de hecho como una legislación la necesidad de enseñar una materia de religión en las escuelas, pero esta materia de religión no debía ser de una religión, debía ser una materia general de religión. Y cuando empezaron a formar a los profes para dar esa materia de religión, se encontraron con una sobrepoblación de pastores y de sacerdotes, es decir, de nuevo, ¿no? De personas que querían dar esa materia para enseñar su propia religión más que para enseñar una materia en general. Entonces yo creo que tal vez tenga que ver algo con eso. Em, Hay una mano levantada, María de los Milagros, te escucho. Sí, sí, no, para sumar, que era justo vinculado con eso, ¿no? Que se da, por ejemplo, en otros países al revés. Hay, por ejemplo, el director de Catholic Link, digamos que es un laico, digamos, es casado, y es bastante conocido por los cursos que da, digamos, de católicos. Él, por ejemplo, siendo
un consagrado, daba clases de religión, pero en un colegio de Italia, o sea, en las instituciones públicas de Italia, por una cuestión de currícula, estaba incluida la materia de religión, por más que sea una escuela pública, como que se daba la inversión, digamos, de criterios, ¿no? Y creo que acá en Argentina particularmente tiene que ver también con una secularización de la sociedad y un rechazo hacia todo lo que sea Iglesia Católica, que es que en las instituciones públicas, digamos, se niega un poco a abarcar digamos, la enseñanza religiosa. Sí, yo creo que además es cierto que desde las instituciones educativas no hay mucho, no había mucho interés y ha habido más vale, pero tal vez es interesante retomar lo que proponía Ariel, ¿no? Es decir, cómo estos espacios religiosos de encuentro hay que darlos también hacia afuera, es decir, hacia afuera de lo que son nuestras propias instituciones. Cristian, No, eso simplemente, perdón, ¿qué tal, Verónica? Gracias por tu respuesta de ¿qué antes. tal? Primero, creo que para hablar de la escuela pública y la religión hay que pensar la historia nuestra de nuestro sistema educativo en Argentina, que es bien diferente en esa constitución, la ley 1420 y compañía, de los distintos sistemas educativos y su historia, incluso y su madurez en distintos momentos del siglo XX en América Latina, por lo menos. Y además, la relación escuela pública, religión en Europa es otra, totalmente diferente, es muy distinta, ¿no? Y por eso han tenido distintos modelos de enseñanza religiosa. En la escuela pública hay 6 o 7 modelos diferentes en Europa, vigentes en este momento con distintas características, ¿no? Que sería muy largo de explicar. Para América Latina hay un estudio reciente, Rodrigo Martínez, interesante, que ha hecho un paneo de todos los distintos modelos que hay en América Latina, incluso por supuesto refiriendo a Argentina, que es mínimo en alguna provincia y bastante particular en ese sentido, y no, pero sí me parece que nosotros desde la mirada de la fe y del compromiso con la juventud, tenemos que buscar esos espacios mixtos, esos espacios abiertos que permitan el diálogo de la religión y de las religiones con la juventud, desde una perspectiva mucho más abierta y multicultural, ¿no? Bueno, a mí hay algo que me parece interesante con respecto a, quiero retomar una palabra una consulta sobre por qué se alejaban los jóvenes, ¿no? Y bueno, de acá que Gastón vuelve a preguntar si es por la forma en que se enseña o se transmite. Yo creo que tal vez acá también se trate de buscar esos espacios de interés. Espacios de interés que, como dijimos antes, son plurales, son tan plurales como la juventud, pero, por ejemplo, algo que nos dio en nuestra encuesta es que les preguntábamos a los jóvenes en qué participaban, ¿no? Es decir, en sus instituciones, en qué tipo en qué tipo de trabajo institucional. Em, y una de las cosas que notamos es que cuando se habla de trabajo social y trabajo con las poblaciones carenciadas, hay un mucho mayor interés de los jóvenes en participar. Entonces ahí también es interesante pensar, bueno, ¿cuáles son los posibles enganches? Quería encontrar los números, pero se me mezclaron por acá y ahora no los estoy encontrando, pero así, acá los encontré. Cuando pensamos los compromisos religiosos juveniles, em, hay, por ejemplo, los jóvenes católicos participan menos que los jóvenes evangélicos en grupos de oración o intercesión, pero los jóvenes católicos participan más en tareas de ayuda social. Y me parece que ahí sí podría haber un punto como para pensar, buscar cuáles son los intereses. Yo no creo que tenga que ver este alejamiento,
de los jóvenes, de la religión, no creo que tenga que ver solamente con fallas en la transmisión, porque hay algo que tiene, hay algo de la búsqueda de lo nuevo de la juventud que funciona siempre, es decir, los jóvenes se quieren alejar de los padres, se quieren diferenciar de las jóvenes, se quieren diferenciar de las madres. Nuestras hijas nos quieren, pero no quieren ser como nosotras, no se quieren vestir como nosotras, quieren hacer cosas diferentes. Y eso me parece que es interesante también reflexionarlo como una característica de la juventud que también hay que acompañar, que también hay que buscar hay que acompañar esa búsqueda de lo nuevo, esa búsqueda de nuevos intereses y como acompañantes de jóvenes o desde las pastorales de la juventud, tenemos que aprender un poco también como van aprendiendo los padres, a dar espacio a esos jóvenes y a que esos jóvenes nos critiquen lo que nosotros somos y que se puedan generar estructuras nuevas. A mí me parece que eso también quienes trabajamos con jóvenes tenemos que poder comprenderlo. Ya ahora realmente estoy como pasando a la parte de tips para relacionarse con jóvenes que no sé quién me autorizó a darlos, pero bueno, no importa. Yo como estoy acá y como ustedes me escuchan, sigo. Pero esta idea de permitir ese alejamiento, dar espacios para ese alejamiento y a la vez convertirnos en un hogar, en una casa que pueda también seguir estando para cuando los jóvenes quieran volver en el momento en que ellos quieran, porque a mí eso es lo que me parece complicado de trabajar con jóvenes, estar ahí para cuando vengan, guiarlos como podamos, pero eso también nos va a transformar a nosotros como institución. Entonces esas transformaciones como institución también hay que permitirlas. Y sobre todo, bueno, quienes trabajan con jóvenes lo saben, hay que permitir que se rían de los adultos, ¿no? Esa idea de risa, de burla que aparece mucho entre la juventud, también hay que abrirlas para ser un lugar hospitalario. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por todo lo que nos has estado comentando. Bueno, tenías permitido tirarnos esos tips que también nos hacen muy bien viniendo de tu parte, así que muchísimas gracias. Vamos a dar un cierre, Verónica, con algunos avisos que va a dar Leandro sobre la diplomatura en Pastoral de Juventudes y después ya te despedimos. Y despedimos a todos los que han participado en la sala en esta charla conferencia. Leandro. Bueno, sí, ahí después le paso a Steffi también para dar un aviso del Piroño también en particular. Bueno, muchas gracias. Un gustazo, Verónica. Los que hemos podido leer tu material también de la Diplo y hemos visto tus clases grabadas ahí que tenemos, también un gustazo poder también escucharte así como más, digamos, en sincrónico. Así que bueno, simplemente recordarles eso. Les va a llegar luego el link de la grabación del conversatorio, así que también ahí desde el Piroño les vamos a mandar la guía de la diplomatura si hay algún interesado y nos vamos a estar encontrando en próximos haciendo Zooms también, por eso hay que estar muy atentos a las redes del Piroño, porque siempre nos están invitando a estos espacios de actualización para aquellos que estamos apasionados también por la formación y el acompañamiento de nuestros jóvenes. Desde CEFIT les mandamos un abrazo grande y a aquellos que no están en la Diplo todavía los esperamos en agosto con el nuevo nivel. Ya les vamos a estar mandando información sobre las inscripciones y costos para que puedan sumarse a esta comunidad que se va formando. Y a los que ya son alumnos que veo muchas caras, nos vemos en el nivel 3 que acabamos de comenzar. Así que ahí nos vamos a estar cruzando con un leve receso en el medio por las vacaciones de invierno y una vuelta ahí a fines de julio. Así que no sé, Steffi. Sí, muchas gracias a Verónica, a todos, a todas bueno, hicimos parte de este espacio por sumarse, por seguir apostando a la formación y sobre todo al acompañamiento de las juventudes en tantos lugares de nuestro país. Y bueno, sencillamente decirles que también que estén atentos a las redes, como decía recién Leo, porque se vienen muchas novedades y muchas cosas lindas que queremos compartir con todos, así que estén atentos para no spoilear demasiado y para no entretenernos mucho más, estén atentos ahí que
que van a ir llegando las novedades. Muchas gracias a todos por esta noche compartida. Bueno, gracias Verónica entonces por acompañarnos, por tu disponibilidad, por todo lo que nos has transmitido. Estamos muy contentos de contar con vos en la diplomatura en Pastoral de Juventudes, así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio Bueno, y la saludos a escucha. todos, nos estamos encontrando en otra ocasión.